Si algo hemos aprendido en esta comunidad dedicada a los corazones que triunfan en el caos, es que el amor más arrollador florece donde menos se espera. Prepárense para sumergirse en la historia de Sofía, la estudiante de medicina perfecta y controlada, y Damian, el tatuador exmilitar con el cuerpo marcado con tinta y el alma por traumas. Este es el relato de cómo un matrimonio de conveniencia casi destruye el futuro de Sofía, hasta que la aguja de un extraño la obligó a elegir entre el deber y la pasión prohibida. En medio de secretos oscuros y el chantaje de un prometido controlador, su historia se convirtió en una montaña rusa de atracción tóxica e inevitable, demostrando que a veces el único ancla para una tormenta es el toque de otro desastre. Si eres fan de los romances intensos, donde el amor verdadero desafía todas las reglas, prepárate, respira hondo, y no olvides darle me gusta y seguir nuestro canal para más historias épicas como esta. El mundo de Sofía era una sinfonía perfectamente orquestada, y ella era la maestra de orquesta, controlando cada nota y cada pausa desde que tiene memoria. No era por vanidad, sino por una necesidad urgente de demostrar que la pobreza de su origen no la definiría. A sus 24 años, la estudiante de medicina de último año en la Universidad de Seattle era la personificación del éxito inminente, notas impecables, un futuro garantizado en la cirugía plástica y un prometido, Thomas Sterling, que era la portada perfecta de su historia de 1900, Ascenso. Thomas, con su futuro ya escrito en bisturís y patrocinios de su padre, era la pareja ideal en la teoría. Él era la seguridad, el estatus, el futuro sin fallas que Sofía había luchado por conquistar. Pero la realidad era que en casa, en el lujoso apartamento que él pagaba, él era un silencio constante, una mano fría en la noche, y la falta de chispa entre ellos era un agujero oscuro que Sofía intentaba ignorar bajo la presión del deber. Sin embargo, su vida estaba a punto de desmoronarse, y el catalizador para este caos no fue un error académico, sino un fallo de su propia historia. Una cicatriz. Durante una simulación quirúrgica crucial, la manga de su carísimo uniforme se deslizó y allí estaba, una marca de nacimiento un tanto peculiar en su hombro, vestigio de un accidente infantil que mantenía oculto como un crimen. El comentario casual de Thomas sobre el impacto visual de la cicatriz en su futura carrera, viniendo de él, que idolatraba la estética en la cirugía plástica, sonó como una amenaza velada, un recordatorio sutil de que su perfección era condicional. Ese comentario fue la cuchilla que cortó el velo de su complacencia. Tenía una semana hasta la evaluación final, y la idea de que su fallo infantil pudiera condenar el futuro de su familia era un terror mayor que cualquier enfermedad que hubiera estudiado. La solución que encontró fue la más ilógica y desesperada para una futura cirujana plástica: cubrirla. Un tatuaje. Y no cualquier tatuaje, sino una obra de arte que transformara su defecto en un adorno. Su búsqueda la llevó al lado opuesto de su mundo, a una parte de Seattle que Thomas solo visitaría para hacer caridad de fachada, hasta llegar a The Iron Anchor. El estudio, con su puerta de hierro forjado y ventanas oscuras, olía a desinfectante y adrenalina, un contraste brutal con el olor a alcohol y menta del hospital. Fue allí, en ese purgatorio de tinta y arte crudo, donde lo vio por primera vez, y el aire que Sofía respiraba en códigos de conducta médica se detuvo en sus pulmones. Él era Damian Reed. No hacía falta saber su nombre para sentir el peligro que emanaba de él. A sus 30 años, era un monumento de intensidad,
un físico exmilitar marcado por historias que iban mucho más allá de la tinta en su piel. Tenía una fea cicatriz que bajaba por el costado de su cuello hasta desaparecer bajo su camiseta, una de tantas, y sus ojos eran de un azul glacial, pero hervían con una frustración contenida que parecía a punto de estallar. Estaba de pie, imponente, con las manos curtidas cubriendo un brazo, y el sarcasmo que colgaba en la esquina de su boca era casi una advertencia. Miró a Sofía, su blazer elegante y su postura rígida, y soltó esa sonrisa lenta y venenosa del tipo que dice: «Estás en el lugar equivocado, princesa». Damián, en su mundo de caos autoinfligido, no podía creer la ironía. Una muñeca de porcelana, una princesa doctora en su estudio. Había dejado el ejército atrás, pero el campo de batalla de su mente, donde el estrés postraumático, Tepte, lo convertía en una bomba de tiempo de ira y miedo a la intimidad, seguía activo. Se conformaba con ser el chico malo, la reputación que lo protegía de cualquier conexión que pudiera romper su frágil estabilidad. Pero cuando ella empezó a hablar, su voz firme y llena de una urgencia desesperada, sintió algo agitarse. El tatuaje era para cubrir una cicatriz en su hombro, y la forma en que su hombro tembló cuando lo expuso a la luz fue una confesión de vulnerabilidad que lo golpeó de lleno. Él podía ver la presión en sus ojos y, extrañamente, quería aliviarla, pero de una manera que Thomas Sterling nunca se atrevería. El precio era alto, más de lo que Sofía podía pagar en efectivo, y el tiempo era escaso. Ella, con mente de estratega en pánico, propuso el trato que lo cambiaría todo: clases particulares intensivas de biología y anatomía para su hermano menor, que necesitaba ayuda desesperadamente para aprobar un examen. Ese fue el toque de genio de Sofía, el intercambio que los unió. Damián, que haría cualquier cosa por su familia y que nunca pediría ayuda, salvo por su hermano menor, aceptó con un gruñido de reticencia. Ese pacto no era solo sobre tinta y lecciones. Era sobre la inevitabilidad de dos almas que necesitaban desesperadamente algo que el otro odiaba y representaba. El estudio de tatuajes, que antes era solo un punto en el mapa, se convertía en el escenario de una confrontación química y emocional, con la primera sesión programada para la mañana siguiente antes de que saliera el sol. El olor a alcohol isopropílico y el zumbido de la aguja eran los sonidos de la nueva realidad de Sofía. La primera sesión comenzó a las 6 de la mañana, antes de que la mayoría de los estudiantes de medicina se despertaran para su primera taza de café, y la luz tenue de la lámpara quirúrgica creaba sombras duras en el rostro de Damián. Estaba acostada en la camilla de cuero negro, con el hombro expuesto, y sentía cómo la ansiedad se convertía en una electricidad casi dolorosa a medida que él se inclinaba sobre ella. Su cercanía era abrumadora. El calor de su cuerpo contrastaba con el metal frío de la máquina, y su perfume, una mezcla de tinta, cuero y algo vagamente amaderado, era un aroma peligroso que invadía su espacio controlado. Sofía sintió la mano de él, grande y curtida, cernirse sobre su piel, y el primer toque para limpiar la zona no fue profesional, sino un reconocimiento primitivo, una chispa que intentó desesperadamente anular con pensamientos sobre la anatomía del húmero. Damián sintió su rigidez, su respiración contenida, y eso lo irritó y lo fascinó por igual. Vio la piel de Sofía erizarse bajo sus dedos, y supo que la tensión entre ellos no era solo miedo a la aguja. Usó el dolor del arte como una forma de provocación, presionando la aguja con una precisión que era casi una tortura psicológica. «Estás tensa, doctora»,
¿Tienes miedo de que el dolor real interfiera con tu vida de fantasía?, preguntó, su voz grave y baja, vibrando directamente en su oído. Sofía apretó los dientes, negándose a darle la satisfacción de una reacción. No tenía miedo a la aguja. Estaba aterrorizada por la forma en que su cercanía rompía todas las barreras emocionales que había construido. «Solo estoy concentrada en la precisión de su trabajo, señor Reed», replicó con el tono profesional que usaba con Thomas, pero que sonó vacío en su estudio. Él se rió, y el sonido era seco, un lijado de metal que erizó a Sofía. Damián se dio cuenta de su juego, usar la frialdad como escudo. Pero él era un experto en leer traumas no curados. Mientras trazaba las líneas iniciales de la flor que cubriría la cicatriz, la obligó a mirarlo, profundizando el contacto visual cada vez que el dolor aumentaba. Fue allí, bajo la luz tenue, donde apuntó al corazón del problema. «Entonces, cuéntame sobre el doctor perfecto. ¿Sabe lo rota que estás, Sofía? ¿Sabe que tienes que cubrir tu defecto para ser digna de su mundo? ¿O solo le importa la imagen limpia?» La pregunta fue un golpe bajo, una invasión cruel, pero quirúrgicamente precisa. Sofía sintió pánico. Nadie, mucho menos Thomas, se atrevería jamás a cuestionar la arquitectura de su vida. Aquella noche, durante la primera clase de anatomía con su hermano, la tensión se invirtió. Sofía tenía el control en su elemento. Los libros, el conocimiento, el orden. Estaba desentrañando las complejidades del sistema circulatorio y las minucias de los músculos para el hermano de Damián, Noah. Sofía era una maestra nata, paciente e increíblemente clara, y Noah la miraba con la admiración que nunca dedicaría a un profesor tradicional. Damián, sentado en la esquina del estudio, simulando limpiar sus equipos, observaba la escena con una intensidad que incendiaba el lugar. Veía la pasión de ella por la enseñanza, la forma en que sus ojos brillaban al explicar las intrincadas conexiones del cuerpo humano. Y era una visión peligrosa de contemplar. Ella era el orden personificado, el futuro que él había desechado, y la ironía de que ella estuviera allí, en su guarida de caos, intentando salvar a su hermano, era sofocante. Por primera vez, la frialdad de Sofía parecía menos un escudo y más una disciplina forzada, y eso lo intrigaba profundamente. Empezó a acercarse, haciendo preguntas sarcásticas sobre los términos médicos, pero era solo una excusa para escuchar su voz y sentir la atracción de ese intelecto. El momento que rompió la barrera física llegó de forma explosiva durante la tercera sesión. Damián estaba trabajando en un detalle particularmente delicado de la flor, y Sofía, por primera vez, gimió, no de dolor, sino de un agotamiento emocional que la hizo sentirse vulnerable. Damián se detuvo inmediatamente y la máquina zumbadora paró. Estaba muy cerca, sus rostros a centímetros de distancia, y su aliento, cálido y urgente, era lo único que Sofía podía sentir. No dijo nada, pero sus ojos azules perforaron su fachada, viendo a la mujer que estaba a punto de implosionar bajo la presión. El dolor de la aguja era menos intenso que la atracción bruta que los consumía. Damián se dio cuenta de que ese era el punto de no retorno. No estaba allí para consolarla, estaba allí para desestabilizarla, para obligarla a sentir algo real. Soltó la máquina y su mano subió a su hombro, deslizándose del tatuaje inacabado a la piel desnuda. El toque no era profesional, era posesivo, electrizante. «Te estás desmoronando, Sofía», susurró, la voz ronca sin el sarcasmo habitual, y la revelación de su vulnerabilidad la golpeó. «Y no puedes fingir que no estás sintiendo esto.
Estaba hablando de la tensión del momento, del peso de su vida y de la electricidad entre ellos. Sofía ya no pudo mantener el control. Lo atrajo hacia sí con una urgencia que traicionaba años de represión, y el beso fue un acto de rendición mutua. No fue un beso suave, fue una colisión de almas opuestas, la explosión de todo el deseo reprimido. El sabor era a tinta, miedo y la adrenalina de hacer lo incorrecto. La mano de él le agarró la mandíbula, inclinando su cabeza, la fuerza de él exigiendo la respuesta que ella se había estado guardando. El cuerpo de Sofía respondió inmediatamente. Una traición física a su prometido perfecto y a su futuro planeado. Ese beso era la prueba de que, bajo la bata blanca, habitaba una pasión que ella no podía controlar. La burbuja en el estudio se había convertido en el centro de su universo y el fuego apenas estaba comenzando. El beso en la cabina de tatuajes fue el primero de una serie de encuentros secretos que se convirtieron en el aire que Sofía necesitaba para respirar. Transformaron el estudio en su refugio, un lugar donde las reglas de la Universidad de Seattle y el peso de Thomas Sterling no podían alcanzarlos. Las sesiones de tatuaje se extendieron hasta la madrugada. El arte en el hombro de Sofía progresando con una lentitud deliciosa, ya que cada zumbido de la máquina era una excusa para la cercanía. La química entre ellos era una sustancia tóxica y adictiva. Sus cuerpos hablaban un lenguaje que sus mentes no se atrevían a admitir. La entrega de Sofía era lo único que calmaba la tormenta de Damián, y su intensidad era lo único que la hacía sentir real. Se convirtieron en amantes con la urgencia de quien roba el tiempo al destino. Recuerdo a Sofía contándome lo caótico que era el beso de Damián, como si quisiera devorarla. Pero su mano, que era tan violenta en la vida, era sorprendentemente gentil en su piel. La llevaba a la trastienda, donde la pasión estallaba en silencio. Era allí, en la penumbra, donde las cicatrices de Damián parecían menos aterradoras y más como mapas de una vida de dolor que ella anhelaba sanar. Él la amaba con una intensidad bruta, sacándola de su zona de confort, obligándola a gemir y a romper la compostura que ella mantenía tan meticulosamente en su mundo académico. Ella descubrió que amaba el peligro, el olor a tinta fresca en su piel y la sensación de rendirse al caos. El cuerpo de Sofía era un lienzo de contradicciones. La precisión de la cirujana, ahora cubierta por el arte prohibido, y los toques urgentes del hombre que era su opuesto. Una noche, después de una sesión de tutoría especialmente tensa con Noah, por la que Damián había salido a buscar comida, Sofía estaba doblando las sábanas de la camilla de tatuajes. Damián regresó, con la camisa ligeramente mojada por la lluvia, y la vio allí. Encorvada, con la luz del estudio resaltando el contorno de sus piernas. Se detuvo en la puerta, y el hambre en su mirada era palpable. No solo deseo, sino una necesidad depredadora. La jaló hacia la oscuridad de la trastienda, su beso cargado con el sabor de la furia y la atracción. La pasión de ellos esa noche fue la materialización de todos los no que la vida de Sofía había sido. Él la presionó contra la pared, la urgencia en su toque le quitó el aliento. Sus manos se deslizaron por su columna vertebral, quemando a través de la tela delgada de su blusa, y ella se arqueó hacia él, entregada a la fuerza de ese deseo prohibido. Él la hizo sentir vulnerable y deseada, con una intensidad que Thomas nunca entendió, y cada gemido de ella era una traición deliciosa a su futuro planeado. Aquel encuentro no fue solo físico, fue la afirmación de que ella era más que la cáscara perfecta de estudiante de medicina, y él
Era el único que podía extraerle esa verdad. En medio de ese caos placentero, el fantasma de Thomas Sterling seguía acechando, un recordatorio constante del deber. Sofía intentaba ocultar las sesiones y las marcas de arañazos de Damián, volviendo a casa con olor a desinfectante y tinta, alegando turnos extra y estudios nocturnos. Thomas, con su mente analítica y obsesiva por el control, comenzó a notar el cambio. El brillo en los ojos de Sofía era más intenso, sus respuestas más evasivas y su rigidez habitual había sido reemplazada por un nerviosismo excitado. La atracción física por él, que ya era mínima, había desaparecido por completo. El cirujano, acostumbrado a descifrar síntomas, sintió la amenaza de lo desconocido. La primera grieta en el castillo de naipes llegó a través del teléfono. Thomas, usando su influencia y el acceso privilegiado a la red universitaria, cruzó datos sobre los horarios de Sofía y el cambio en su comportamiento. El descubrimiento no fue solo el tatuaje en proceso, fue la presencia constante de Damian Reed. Para Thomas, un hombre que medía el valor por la credencial y el apellido, Damián era la antítesis de todo lo aceptable. No esperó la confrontación directa, actuó entre bastidores como un cirujano que extirpa un tumor. Usando los contactos de su padre, comenzó a investigar el pasado militar de Damian, buscando el arma perfecta para desmantelar la amenaza. Thomas estaba jugando un juego sucio y estaba decidido a ganar, incluso si para ello tenía que destruir la reputación de Sofía. El caos llegó con la frialdad de un correo electrónico. Sofía estaba en la biblioteca de la facultad, repasando para la evaluación final, cuando recibió un mensaje anónimo, pero detallado sobre Damian Reed. El archivo adjunto contenía su historial militar, pero con una interpretación retorcida y cruel. Damián había sido dado de baja por inestabilidad mental, citando el TPT, estrés postraumático, y episodios de ira incontrolable en servicio. La verdad era un acto de heroísmo donde había salvado a su pelotón de una emboscada explosiva, pero el trauma lo había consumido. La versión de Thomas, que Sofía identificó inmediatamente como la fuente de la filtración, pintaba a Damian como un peligro latente, un hombre que traía la guerra a casa. El suelo de Sofía tembló. Su amor era un hombre roto, y su prometido estaba usando ese dolor como arma. La confrontación fue brutal, pero no en el estudio. Thomas la esperó en el apartamento, sentado con calma y controlado, con la frialdad de quien acababa de ganar una partida de ajedrez. No gritó, simplemente deslizó el expediente de Damián sobre la mesa de centro. Estás involucrada con un hombre inestable, Sofía, un veterano con un historial de violencia. Es una bomba de tiempo y la asociación con él en este momento puede costarte la residencia. El doctor Sterling Sr. valora la discreción y la imagen. La amenaza no era de abandono, sino de destrucción de la carrera que ella había construido con tanto sacrificio. Thomas, con su arrogancia clínica, estaba poniendo a prueba su lealtad a su propio futuro, obligándola a elegir entre la pasión caótica y el deber de su vida. Sofía, en lugar de llorar, sintió la ira fría que Damian le había enseñado a liberar. ¿Revisaste su vida? ¿Estás usando el dolor de un héroe como chantaje, Thomas? Eso es enfermizo. La acusación golpeó al prometido, pero él solo sonrió con superioridad. Estoy protegiendo nuestro futuro, Sofía, nuestro legado. ¿Crees que esta pasión adolescente con un tatuador puede pagar las cuentas o darte la sala de cirugía que mereces? Él es un desastre que te va a consumir. Yo soy tu única salida sensata. El diálogo era de una película cliché,
pero el dolor y la presión eran reales, abrumadores. Ella vio la verdad detrás del amor de Thomas. Él no la amaba, la poseía como un activo. Cuando Sofía corrió hacia The Iron Anchor, la angustia en su pecho era tan pesada como el hierro de la puerta. Lo encontró trabajando en un nuevo arte, su intenso enfoque tratando de alejar los fantasmas de su pasado. Ella no dudó, arrojó el expediente sobre el mostrador. Thomas lo sabe sobre nosotros y sabe sobre el TEPT. Lo está usando para chantajearme, para obligarme a elegir. Damián no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con la ira explosiva que anunciaba el TPT, la misma que Thomas había expuesto. Golpeó el mostrador, el sonido sordo resonando en la sala, y el miedo de Sofía, antes dirigido a Thomas, se volvió hacia él. Por eso no me involucro, por eso te lo advertí, gritó Damián con la voz ronca, el azul de sus ojos transformado en una tormenta. Yo soy el caos, Sofía, soy el desastre que te va a arrastrar al fondo. Él tiene razón, soy una bomba de tiempo, y si te quedas, vas a explotar conmigo. La confesión era honesta, llena de un dolor autoimpuesto, el reflejo de su miedo irracional a la intimidad y a la felicidad. No la estaba alejando por ego, sino por un terror genuino de lastimarla o arruinar su futuro. Sofía, al ver su dolor brutal, supo que era el momento de su propia lucha. Ignoró la explosión y se acercó a él, su postura de estudiante de medicina reemplazada por la determinación de la mujer enamorada. Le sujetó la cara, obligándolo a mirarla, incluso con el miedo de ser golpeada. El caos no eres tú, Damián. El caos es el miedo que él siembra para controlarnos. Yo no lucho por una vida perfecta. Yo lucho por una vida que valga la pena vivir. No soy débil, y si tú eres una tormenta, yo seré tu ancla. Pero tienes que dejar de luchar contra ti mismo y empezar a luchar por nosotros. El ultimátum de Sofía fue la ruptura de todas sus reglas de deber. La fuerza de la confesión de Sofía golpeó a Damián como un puñetazo en el estómago, más potente que cualquier trauma de guerra. Él la sujetaba por el rostro con la respiración entrecortada y vio en sus ojos no el miedo, sino una aceptación pura e incondicional de su caos. Ninguna mujer se había negado a huir de su oscuridad. Todas buscaban al héroe, no al hombre. Roto. Sintió cómo el muro que había construido alrededor de su corazón se agrietaba y se desmoronaba, y el miedo a perderla superó el miedo a ser vulnerable. En un instante de rendición, la atrajo hacia sí, y el abrazo no fue de ira, sino de desesperación y posesión. Era la primera vez que Damián pedía ayuda. La primera vez que se permitía ser el ancla y no el naufragio. La decisión de Sofía no fue tomada por impulso. Fue una elección racional guiada por el corazón. Sabía que Thomas había envenenado su oportunidad en la residencia y que el camino por delante sería más difícil, pero ya no le importaba el perfecto. Esa misma noche, regresó al apartamento de Thomas, no para suplicar, sino para cerrar el ciclo. Le devolvió el anillo de compromiso de diamantes, la plata fría en contraste con el calor que Damián había traído a su vida. No soy tuya, Thomas, y mi valor no lo determina tu aprobación o tu influencia. Yo elijo mi felicidad, y no tiene tu apellido. Su mirada era de incredulidad, pero la de ella, llena de una determinación recién descubierta, era innegociable. Había elegido el caos, pero era el caos lo que la liberaba. Con el compromiso roto, la intensidad entre Sofía y Damián se profundizó. Ya no tenían nada que perder y pasaron a vivir su pasión con una urgencia casi febril. El tatuaje en el hombro de Sofía estaba finalmente completo,
una obra de arte que transformaba su antigua imperfección en una flor exótica, una marca permanente de su elección y su rendición. En sus encuentros, la pasión era el único lenguaje. Una de las noches más calurosas, él la llevó a la azotea del estudio, bajo el cielo de Seattle, y allí, lejos de cualquier pared, se sinceró sobre los horrores de su pasado militar. Mientras la brisa nocturna los envolvía, Damian la besó con una dulzura que ella nunca supo que existía en él. Una ternura que desmentía toda su reputación. La amaba con la intensidad de un hombre que había renacido. Ese momento no fue solo hot, fue la entrega de su alma atormentada. Sofía respondió a su vulnerabilidad con la seguridad de quien finalmente encuentra su hogar, y su toque era un bálsamo, calmando los temblores que el TPT a veces traía. Lo amaba no a pesar de sus cicatrices, sino por ellas, pues eran la prueba de su humanidad y su lucha. Sofía siguió adelante con su carrera, pero bajo sus propios términos. Aceptó una pasantía en una clínica comunitaria enfocada en cirugía reconstructiva para veteranos y personas con traumas. Un camino más difícil y menos glamoroso, pero infinitamente más significativo. Usó su intelecto para ayudar a personas reales y no solo para alcanzar el estatus. Damian, con Sofía como su ancla, comenzó el tratamiento y encontró una paz que nunca se había atrevido a soñar. Su amor no eliminó el caos, pero les enseñó a navegarlo juntos, siendo cada uno la fortaleza del otro. El desenlace de su viaje fue un año después, en The Iron Anchor. Sofía no llevaba una bata impecable, pero sí la flor, tatuada en su hombro y una sonrisa real. Damián la sorprendió no con un anillo caro, sino con una aguja de tatuaje nueva, grabada con la flor que él había diseñado. Me salvaste de mi propio infierno, Sofía. Ahora, dime a dónde vamos juntos. Su amor no era el final pulcro de un cuento de hadas, sino la complejidad turbulenta de una vida real, donde dos opuestos encontraron un equilibrio imposible. Demostraron que el amor más verdadero es el que florece en las cicatrices y que el caos, cuando se comparte, puede convertirse en el único lugar donde reside la felicidad.